Buenas tardes. Hoy conversaremos sobre la actual crisis económica y fiscal que atraviesa nuestro país. Nos encontramos en una situación sin precedentes. El 2020 fue un año de fuertes cambios. La pandemia del COVID-19 dejó en evidencia que el capitalismo no es un sistema de organización global que garantice las condiciones mínimas de vida para el planeta. El modo de producción capitalista se encuentra en una de sus crisis periódicas y se encuentra listo para renovarse. Para El Salvador, esto se tradujo en el agravamiento de su frágil institucionalidad. El Estado demostró ser, de nuevo, un aparato construido para beneficiar al gran capital, como ha sido históricamente desde su creación. El actual gobierno fue completamente incapaz de manejar con transparencia, eficacia y orden esta crisis. El sistema de salud colapsó, la deuda ha incrementado exponencialmente y estamos ante un gobierno que podría haber instaurado una dictadura fascista. Frente a ella, tenemos una oposición debilitada y fragmentada que se encuentra en un momento de replanteamiento y reformulación de su horizonte político histórico. Ante este escenario, El Salvador está al borde del abismo. Alrededor de esta pregunta, reflexionaremos junto a Julia Evelyn Martínez, economista feminista, profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y Tatiana Marroquín, feminista, licenciada en Economía, graduada de la UCA, con posgrado en Finanzas, con experiencia en regulación y supervisión del sistema financiero, creación de legislación en temas económicos y fiscales, incluidos programas de protección social y de sistemas previsionales. Sin más que agregar, le doy la palabra a la economista Julia Martínez. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en esta actividad y al movimiento de estudiantes que se encuentra en formación le auguro los mayores éxitos en el logro de sus objetivos. Me voy a tomar la libertad de compartir mi pantalla porque he preparado una presentación para poder apoyar las ideas que quiero expresar en esta oportunidad. Aquí están. Bueno, economía salvadoreña, la pregunta que es en torno a la cual va a girar este conversatorio es la pregunta al borde del abismo. Y precisamente yo espero responder esta pregunta en varios momentos de mi presentación. Yo creo que antes de saber en dónde está la sociedad salvadoreña, si estamos al borde del abismo o no, yo creo que tenemos que plantearnos que la sociedad salvadoreña más bien se encuentra en un momento histórico muy importante. La sociedad salvadoreña está en una encrucijada. Es como que si de pronto, ahora 2021, estuviéramos parados frente a dos posibles caminos, dos posibles rutas a seguir. Un camino es el camino de la extinción y otro camino es el de la sobrevivencia. Y va a depender de qué camino tomemos, el de la extinción o el de la sobrevivencia, lo que nos va a determinar nuestras posibilidades de vida, de desarrollo económico, social o desarrollo humano de las próximas generaciones. Estamos en una crisis económica que la podemos caracterizar como multidimensional y sistémica. Multidimensional y sistémica. ¿Qué me refiero con multidimensional? Pues cuando hablamos de economía o de crisis económica en nuestro país, así como en el resto de países capitalistas del mundo, no podemos hablar exclusivamente de una dimensión de esta crisis, sino que tenemos que hablar de una crisis, como les digo, de diferentes dimensiones. Estamos hablando de que es una crisis ambiental, es una crisis del empleo, es una crisis o de la precariedad laboral, es una crisis fiscal,
una crisis del endeudamiento, y no solamente es un endeudamiento público, sino que también estamos frente a una crisis del endeudamiento privado de las empresas y también de las familias salvadoreñas. Hay una crisis alimentaria, hay una crisis de los cuidados, entre muchas otras crisis. Entonces, por eso decimos que esta crisis de la economía salvadoreña es multidimensional, porque no solamente es una, sino que son muchos niveles, muchas dimensiones. Pero además es sistémica, y es sistémica por dos razones. En primer lugar, porque estas múltiples crisis de las que he enumerado anteriormente se retroalimentan entre sí y se determinan mutuamente. En otras palabras, estamos en una crisis, estamos en una crisis sistémica porque se necesitan soluciones relacionadas con el funcionamiento del sistema económico, y no necesitamos soluciones parciales o, como decimos en economía, no muy técnicamente, pero soluciones de parches. No necesitamos parches, sino que soluciones sistémicas, integrales e integradas. Esta situación económica, ¿verdad? Esta crisis multidimensional y sistémica es una situación crítica. Y yo prefiero, desde la economía feminista, que es de donde es como mi especialidad, denominarle una crisis de sostenibilidad de la vida. Esta crisis de sostenibilidad de la vida, ¿qué es? Bueno, imagínense, por eso puse esa imagen de ese lazo, de esa cuerda que está a punto, que está de tal manera tensada, que está a punto de romperse. Eso es la crisis de sostenibilidad de la vida que caracteriza a la economía salvadoreña. Y es que hay dos grandes indicadores de esta crisis de sostenibilidad de la vida, que repito, son el reflejo al final o la síntesis de la crisis multidimensional y sistémica. Y el primero es que la mayoría de la población salvadoreña no puede satisfacer las necesidades vitales, las necesidades de la vida, es decir, las necesidades de la reproducción cotidiana de la vida. Entiéndase por estas las necesidades de alimentación, las necesidades de cuidado de salud, las necesidades de vivienda segura o un hábitat seguro, las necesidades de cuidados, etc. Pero también el otro indicador o gran indicador de esta crisis de sostenibilidad de la vida es que la mayor parte del territorio salvadoreño se encuentra o se está en la mayor parte, perdón, del territorio nacional, se están deteriorando las condiciones económicas, sociales y medioambientales que permiten el sostenimiento de la vida. Voy a tomar unos minutos para presentar algunos, muy pocos indicadores, porque no tenemos suficiente tiempo, pero quiero presentarles algunos indicadores de esta crisis de sostenibilidad de la vida en El Salvador, de la que me estoy refiriendo. Un primer indicador es el deterioro en los ecosistemas en general, en el corredor seco centroamericano, pero particularmente quiero referirme al deterioro de los ecosistemas en los municipios ubicados en El Salvador. En el corredor seco es una extensión de territorio, una franja de territorio que atraviesa desde el sur de México hasta Costa Rica, casi a la frontera de Costa Rica, en el cual hay un gran deterioro en los suelos, en la fertilidad de la tierra, de los suelos, y donde están aumentando las temperaturas por encima del resto de los países, y además donde se tienen condiciones climáticas adversas, principalmente sequías. En el caso de El Salvador, en estos municipios del corredor seco, residen 2.200.000 personas en ese corredor seco. Y el 54% de estas personas, es decir, más de 1 millón de personas que residen en el corredor seco,
para su vida, para su subsistencia, depende de la producción de cereales, principalmente frijol y maíz. En este corredor seco o en estos municipios, las sequías son constantes y esto está destruyendo los medios de vida de las familias de estos municipios. Por ejemplo, tenemos el caso de que la FAO, el Fondo de Alimentación de las Naciones Unidas, advierte que que 1 millón de salvadoreños van a sufrir la crisis alimentaria este año. En enero del 2021, de acuerdo a la FAO, existían 684,000 personas en crisis alimentaria. Y en mayo del 2021, es decir, en este mes, ya este número ha ascendido a 985,000 personas en crisis alimentaria. Y esto, por una parte, puede atribuirse a la pandemia del COVID-19, pero la mayor parte de esta crisis alimentaria, de esta emergencia alimentaria de estas personas y de esta familia, obedece a la destrucción de los medios de vida que están ocurriendo en esta franja del territorio que conocemos como el corredor seco. Y además, en esos municipios cada año el abastecimiento de agua se vuelve más difícil. Ríos terminan convirtiéndose en riachuelos, en arroyos, y esto afecta principalmente a las mujeres que habitan estos municipios. De acuerdo al Banco Mundial, en el año 2050, en El Salvador, el cambio climático provocará entre 1.4 y 2.1 millones de migrantes internos, solo debido al cambio climático. Y ese entre 1.400.000 personas y 2.100.000 personas que van a migrar al interior del país van a provenir, como ustedes ya se imaginarán, del corredor seco de El Salvador. Además, el 60%, siempre sigo con el Banco Mundial, el 60% del territorio salvadoreño está deforestado y solamente el 33% de las fuentes de agua son aptas para la vida acuática y solo el 10% es apta para el consumo humano. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima que para el año 2100 habrá una reducción del 93% en la disponibilidad de agua por habitante en El Salvador. Además, si vemos el tema del empleo o de los medios de vida, uno de estos es el empleo. En El Salvador, de cada 100 personas que tienen un empleo, 70 tienen un empleo precario. No estoy hablando de un empleo informal, sino que de un empleo precario. Porque muchas de estas personas, aunque tengan un empleo en el sector formal de la economía, tienen un empleo en condiciones de precariedad, que es el caso, por ejemplo, de los repartidores de comida, especialmente jóvenes que trabajan para Hugo o que trabajan para otras entregas de comida a domicilio, o los que trabajan vendiendo teléfonos celulares para las compañías de telecomunicaciones, las telefónicas, que son empresas formales, pero que los contratan en condiciones de precariedad. Es decir, porque son empleos precarios, porque tienen un salario insuficiente para satisfacer necesidades vitales y no tienen protección de derechos laborales, porque son contratados como una especie de terciarización o de outsourcing, o como trabajadores independientes, o bajo la modalidad de servicios profesionales, lo cual hace que no tengan acceso al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, no tengan acceso a un sistema de pensiones y que laboren muchas veces jornadas mayores de 8 horas y sin estabilidad en el empleo. Conozco una maquila, por cierto, que es propiedad de don Javier Simán, el gran defensor de la libertad de empresa en nuestro país. Nada menos me acabo de enterar esta semana, lo he verificado,
que tiene una empresa de textiles, de la maquila textil, en donde a los jóvenes se les hacen contratos de 3 meses de trabajo. Y hay jóvenes que tienen ya 3 años con contratos temporales de 3 meses de trabajo, lo cual le da prácticamente una total inestabilidad laboral. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, la precariedad del empleo, olvidémonos que solo existe en el sector informal de la economía, sino que muchas empresas muy formales, muy respetadas y muy admiradas, también contratan mano de obra en condiciones de precariedad laboral. Además de eso, solamente el 20% de la población salvadoreña tiene cobertura de seguridad social y hay una gran desigualdad en esta cobertura. Los ricos, las personas ricas, tienen más cobertura de seguridad social, especialmente AFP, mientras que los pobres tienen menos cobertura. Estos son datos de CEPAL, provenientes de datos del sistema previsional salvadoreño. Dice que el 1.7% de las personas beneficiadas con pensiones de vejez se encuentran en el 20% más pobre de la población, mientras que el 39% de personas beneficiadas con pensiones de vejez se ubica en el 20% más rico de la población. Es decir, mientras más sea el ingreso de las personas, mayor será la posibilidad de tener una pensión de vejez y viceversa, y lo contrario. Además, la mayoría de ancianos y ancianas de nuestro país no tiene una vida digna. El 83% de las personas adultas mayores no tienen una vivienda propia o no tienen un lugar permanente, seguro, donde puedan residir. Y el 46% también de las personas adultas mayores no cuenta con una red de protección familiar que podría como sustituir la ausencia de la red de protección social o de seguridad social si es que se tuviera. El Salvador tiene un déficit total de viviendas. Esos son datos de un estudio del INCAE del año 2018. El INCAE hizo un estudio para toda Centroamérica y en el caso del Salvador concluyó que hay un déficit total de vivienda de casi 1.4 millones de unidades y también dice que se necesitan 145.369 nuevas viviendas y 1.500.000 viviendas deben ser reparadas para poder realmente llamarse viviendas. De acuerdo al INCAE, el 91% de la población salvadoreña presenta algún tipo de déficit habitacional. Además, en El Salvador, cada 16 horas, estos son datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, cada 16 horas es abandonado un niño o una niña por su familia en el país. Perdón, estos son del CONNA. Y de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la encuesta sobre pobreza multidimensional, en el año 2016, el 73.8% de hogares en donde viven niños y adolescentes no tienen acceso a una red de seguridad y de protección social. Y el 22.3% de estos hogares tienen inseguridad alimentaria. Bueno, estos son algunos indicadores que la pandemia del COVID-19 no ha hecho más que profundizar y mostrarnos de manera más desencarnada esta crisis de sostenibilidad de la vida. Bueno, entonces, frente a estas acciones y estos indicadores de crisis de sostenibilidad de la vida, que son como el reflejo último de la crisis multidimensional y sistémica de la economía salvadoreña, creo que mi primera respuesta a la pregunta si estamos al borde del abismo es la siguiente. Creo que no solo estamos al borde del abismo, sino que amplios segmentos de la población salvadoreña están ya en caída libre en ese abismo. Es decir, ya hace rato que la gente está cayendo, no solo en el borde, sino que está cayendo en el abismo. Entonces, recuerdan que estamos en esto. La sociedad salvadoreña está en una encrucijada. O seguimos como vamos y optamos por la extinción, o cambiamos el rumbo, ¿verdad?, de la economía
y optamos por la sobrevivencia, por la sostenibilidad de la vida. Creo que es el momento para preguntarnos cuál es el camino que se está promoviendo en El Salvador actualmente desde el régimen político que se instauró en el país ya hace 2 años, es decir, que se instauró en el país desde el 1 de junio del 2019. Bueno, creo que antes de entrar a cuál es el proyecto político o cuál es el camino que está promoviendo el régimen político, creo que es necesario, sobre todo, que definamos lo que es el régimen político. Hagamos una descripción, una caracterización del régimen político del gobierno de esta coalición Nuevas Ideas Gana, ¿verdad? Que es una coalición política. Bueno, es un régimen, esto que ya estamos por cumplir el 2º aniversario. Se trata de un régimen de gobierno autoritario y antidemocrático que se basa en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es la figura de un líder supremo llamado, ¿verdad? Que se autoproclama y es reconocido como la encarnación de la voluntad popular, que se llama Nayib Bukele. El segundo pilar es la búsqueda de la concentración y de la centralización de todos los poderes del Estado en el líder supremo, sin interferencias ni obstáculos de ningún tipo. Y en tercer lugar, pues la represión sistemática de cualquier forma de oposición, de cualquier forma de disidencia o de cualquier forma de pensamiento crítico, ya sea mediante mecanismos estatales como el ejército, la policía, la fiscalía, ahora, ¿verdad? Recientemente, etcétera, o de mecanismos paraestatales como los troles, los youtubers, los odiadores profesionales o los haters, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos. Y la pregunta que me hacen, bueno, siempre me hacen cuando digo esto o cuando caracterizo el régimen político de El Salvador, me dice, bueno, ¿y esto es bueno o es malo? ¿Verdad? Es decir, ¿estas características son buenas o malas? Pues yo creo que no son ni buenas, sino que todo va a depender. Todo esto depende, ya que tenemos un proyecto, un régimen político caracterizado por la concentración del poder, donde el amado líder no solo controla el ejecutivo, sino que controla el legislativo y ahora poco a poco está controlando también el poder judicial. Pues todo va a depender del proyecto económico que pretenda ponerse en marcha con este poder absoluto. Es decir, el poder absoluto en sí mismo, así, aunque pueda parecer esto y lo podemos debatir siquiera, no necesariamente puede entrañar algo negativo para la sociedad, sí, sino que lo negativo o lo positivo va a depender de qué proyecto económico, en este caso, se pretenda impulsar. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, todo apunta, en mi opinión, en mi análisis, en mi lectura de la realidad económica del país, todo apunta a que el proyecto económico que se encuentra en marcha por parte de esta superaplanadora, por este régimen de gobierno, este régimen político, está orientado a la profundización del mismo proyecto económico que fue iniciado en El Salvador en el año 1989. Y este proyecto económico que fue iniciado en El Salvador se llama neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Pues el neoliberalismo, si no lo quieren, en palabras es difícil quizás de describirlo, pero vean la lámina que estoy presentando. Ustedes tienen, eso es el neoliberalismo. En el neoliberalismo no significa que no participe el gobierno, que no participe el Estado. Al contrario, el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo económico, en el neoliberalismo el Estado tiene un rol importante, pero ese rol consiste en poner en marcha medidas económicas que busquen hacer más poderosas a las empresas privadas, es decir, al sector privado capitalista, y que estas medidas económicas terminen debilitando a lo público y a lo comunitario. Entonces, eso es el neoliberalismo. Es un sistema, digamos, un proyecto político orientado a
la implantación de reformas económicas que busquen el fortalecimiento de lo privado y el debilitamiento de lo público. Y en eso hay, por favor, no pierdan eso, el Estado participa. Por eso se llama neoliberalismo y no liberalismo. Bueno, ¿cuáles son los principales instrumentos del neoliberalismo? Porque yo le llamo hiperneoliberalismo, neoliberalismo 3.0. Pues son varios los que estamos en este momento, los que este régimen piensa poner en marcha o ya está poniendo en marcha. Son los asocios público-privados, que no es más que la privatización de obras públicas y de bienes públicos, la creación de zonas económicas especiales, que son una forma de compartir el gobierno entre el Estado con los inversionistas privados en ciertos territorios, la puesta en marcha de megaproyectos extractivistas, como por ejemplo, no solo el aeropuerto de Oriente o el tren del Pacífico, sino que también proyectos como este emblemático del Sur City, que dañan los ecosistemas y que dañan también los medios de vida de las comunidades. Y también hay todo un proyecto de flexibilización laboral, que es impulsar, ya lo anunció el ministro de Trabajo, con apoyo de algunos sindicatos. Hay que hacer reformas al Código Laboral, al Código de Trabajo y a la Constitución para legalizar la precarización laboral, para destruir lo que aún queda de sindicatos y lo que aún queda de resistencia social. Estos son los proyectos insignia que ya, esto no es nuevo, no es que este gobierno o este régimen nos esté, ¿cómo se llama?, dando la novedad o las noticias y nos han encontrado desprevenidos, sino que ya en el plan Cuscatlán, que fue el plan económico y social y político con el cual gana la presidencia y se instaura el nuevo régimen político, ya se hablaba de estos proyectos insignia. Ya se hablaba de la Franja del Pacífico, donde iba a estar el tren del Pacífico, el Aeropuerto Internacional del Pacífico, la Zona Libre Oriental, que es una zona económica especial, donde va a haber inversiones en tecnología, farmacéuticas, textiles, industria pesada, desarrollo turístico, ya se hablaba de Sur City, pesca, deporte, desarrollo portuario y aeroportuario. Por eso es que China está tan interesado en El Salvador, la red de carreteras y un centro logístico. Para ejecutar el plan Cuscatlán, ya se decía en ese documento, se necesita una inversión de entre 1.525 millones y 2.445 millones. Bueno, para mí no me sorprende, pero lo que ya decía el plan Cuscatlán y que muchas personas todavía se están enterando, es que cuál era el financiamiento propuesto para esas inversiones del plan Cuscatlán. Es decir, para todos estos proyectos insignia. Él decía, bueno, el 70% tiene que provenir de inversión privada, es decir, de capitalistas nacionales o internacionales que estén dispuestos a invertir en estos proyectos insignia. El 20% vendrá de asocios público-privados, que son contratos entre el gobierno con inversionistas privados que permiten la inversión privada a cambio de la concesión de esos bienes públicos y de las obras públicas que son construidas. 8% va a venir del presupuesto general y el 2% vendría de las alcaldías. Ya con ese 2% de las alcaldías, ese bajo monto puesto por las alcaldías, ya detrás de eso ya se encontraba la intención de disminuir el FODES, ¿verdad?, esos fondos de desarrollo local para las alcaldías y centralizarlo en el presupuesto general. El proyecto económico y social de Nuevas Ideas Gana le podemos denominar hiperneoliberalismo, es decir, sí, Arena hizo neoliberalismo, el FMLN también hizo neoliberalismo, pero lo que va a hacer este gobierno es hiperneoliberalismo. Este es el proyecto, es decir, un neoliberalismo, pero más grande. Hay dos cosas que van a ser muy importantes que ya están poniéndose en marcha. Una es la aprobación masiva de asocios público-privados, que ya les decía, son modalidades de privatización de bienes y servicios públicos
que permitirán que los inversionistas privados realicen obras de infraestructura en el sector, oigan bien, en el sector salud, en el sector educación, en el sector agua potable y alcantarillados, en las cárceles, en la construcción de cárceles, por eso es que están cerrando cárceles, ¿verdad? Porque van a construir otras que van a ser modernas y construidas y gestionadas por empresas privadas, así como lo hacen en los Estados Unidos, la construcción de autopistas, entre otras cosas. A cambio de esta inversión, el Estado les entregará durante 40 años renovables la explotación, es decir, que puedan obtener ganancias de ese bien público o de ese servicio público en el cual los inversionistas privados han contribuido con su capital a construir. También se instala otro gran pilar de este proyecto del hiperneoliberalismo, es la instalación de zonas económicas especiales, que son zonas libres, así zonas como zona libre de Colón, ¿verdad? Zonas libres para que las empresas nacionales o extranjeras puedan aumentar sus ganancias y disminuir sus costos sin interferencia del Estado, ni de los sindicatos, ni de nadie que ande criticando. En estas zonas las empresas no pagarán impuestos, tendrán su propio régimen laboral, su propio servicio de seguridad, se les facilitarán los permisos ambientales para la operación de empresas, etc. Bueno, por si no me creen, aquí hay ya un anuncio que se hizo el 11 de septiembre del 2019 por el ministro de Obras Públicas, que dijo que todas las nuevas vías que se van a construir en el país durante incluyendo el plan para esta calle, la nueva calle de los Chorros, se va a realizar bajo la modalidad de asocio público-privado. Y debido a eso, ya se está evaluando cobrar peajes en las nuevas carreteras de la zona metropolitana. Bueno, yo solo para un poco contextualizarlo de los asocios públicos-privados, porque siempre suena bien. En Honduras podemos encontrar bastantes lecciones sobre qué pasa con los asocios público-privados. El caso de Honduras, en las carreteras, en las autopistas. Ahí están viendo una foto, es la del Alzamorano, creo que es el Zamorano. Antes, es una carretera antes del asocio público-privado en mal estado, decía. Ahora y después, calles en buen estado, es la misma carretera, solo que ahora en buen estado gracias a los asocios público-privados. Y la publicidad en Honduras y en todos los países donde se están promoviendo estos asocios público-privados, dice que es que todos ganan, dice el Estado financia infraestructura, logra que se construya infraestructura y servicios públicos sin tener que poner nada, porque como hay crisis fiscal, entonces los inversionistas ponen el capital. Entonces ahí sale el Estado, sale ganando, los inversionistas tienen asegurada la inversión, la exclusividad y que pueden obtener ganancias. Dicen los usuarios pueden tener mejores servicios, tarifas más bajas, mayor cobertura y ahí también para la clase trabajadora pues hay más oportunidades de empleo decente. Entonces todos ganan y como que hay una gran felicidad. Sin embargo, en el mismo ejemplo de Honduras nos dice y si son tan buenos los asocios públicos-privados en el tema de las autopistas, las carreteras, ¿por qué la población lo rechaza? Ahí pueden ver una caseta de peaje que está siendo incendiada por la población indignada de Honduras porque no quiere pagar peaje por el uso de esas carreteras. Y es que el problema con los asocios públicos-privados es es que cuando se termina, ahí está la carretera de Zambrano, en la caseta de peaje a la entrada de una carretera construida mediante asocio público-privado en Honduras. Entonces ahí dice cuánto tiene que pagar. Pues todo esto está bien, esto está excelente, hasta que llega el momento que la gente se da cuenta de que tiene que pagar y que los bienes públicos y los bienes comunes se convierten en mercancías y solo pueden tener acceso quienes pueden pagar. Y está también en marcha la creación de zonas de libre comercio, que son
personas, bueno, de libre, no son zonas de libre comercio, pero zonas, bueno, le llaman las zonas zonas libres, perdón, es la término zonas libres. Ya está en marcha la creación de las zonas libres o las zonas económicas especiales, ya en la del Oriente. Esa ya empezó hace bastante tiempo esa construcción. Aquí vean aquí hay un tuit del presidente, del ahora presidente de la Asamblea Legislativa, cuando era candidato a diputado, y él, cuando le preguntaban de cuáles eran sus grandes apuestas en lo económico, él decía: crearemos leyes de zonas económicas especiales que permitirán, mediante marcos regulatorios, que los municipios se agrupen y se les focalicen incentivos para el desarrollo económico de las familias, pero los incentivos están focalizados obviamente para las empresas. Y el aeropuerto del Pacífico, aquí dice en este otro tuit de CEPA, el aeropuerto del Pacífico debe ser canalizado como un proyecto de nación que dinamizará la región oriental del país, y dice, activando el puerto de la Unión y activando la creación de la zona libre oriental. Entonces aquí la pregunta que se las dejo a ustedes, bueno, o la dejamos para el debate, discusión, ojalá que podamos tener algún intercambio, es si este régimen político está utilizando toda esta concentración y toda esta centralización del poder para poner en marcha este proyecto económico que podemos denominarlo hiperneoliberalismo. La pregunta es: ¿y será conveniente el hiperneoliberalismo para la sostenibilidad de la vida? ¿Para dónde apunta? ¿Apunta nos lleva al camino de la extinción o nos lleva al camino de la supervivencia? Yo creo que nos está ya llevando y acelerando el camino a la extinción. Bueno, muchas gracias por su atención, y ojalá podamos hacer algún intercambio en la siguiente etapa. Muchas gracias a Julia Evelyn por la explicación que dio, y espero que lo que yo voy a exponer ahorita sea complementario a la exposición que ha dado Julia Evelyn con respecto al económico. Yo me voy a enfocar más que todo en el lado fiscal, pero al final también llegando y aterrizando en esta integralidad de la crisis económica y política que vivimos, ¿verdad? Entonces voy a compartir. Ok, ya pueden ver, ¿verdad? ¿Hola? Sí, podemos. Ok. Bueno, El Salvador al borde del abismo, coyuntura económica y fiscal. Yo traía 4 grandes elementos para la discusión. La primera es de dónde venimos en términos fiscales, es decir, los elementos fiscales pero estructurales que nos pusieron en la situación en la que estamos en este momento. El elemento número 2, que sería la política fiscal del gobierno actual, que para mí está enfocado en 3 grandes aspectos que se deben de discutir, que es el efecto de la pandemia en la política fiscal y en la situación fiscal, la demagogia y el autoritarismo que caracterizan al régimen político de Nayib Bukele, y el elemento 3, que es los elementos políticos de la situación fiscal, que me parece que es algo a lo que le debemos de poner especial atención, y luego pues hacia dónde vamos y algunas reflexiones al respecto. En cuanto a de dónde venimos, yo quería traerles este esquema, son los promedios de los ingresos del gobierno desde 1994 hasta marzo del 2021, porque al final quería representarles que la fiscalidad, que lo entendemos como estas disposiciones de políticas e instituciones que ordenan los ingresos y los gastos del Estado, han sido uno de los grandes pilares del mantenimiento de desigualdades en El Salvador. Entonces, si podemos ver a lo largo de la historia, bueno, tengo desde 1994, pero desde los acuerdos de paz, digamos que fueron un hito histórico y económico y de todo tipo en El Salvador,
el IVA ha sido uno de los grandes sostenes de los ingresos del gobierno central. Y por tanto, ninguno de los gastos que hace el gobierno central se pueden entender como que no son, como que son, nos afectan a todas las personas por igual. Desde el momento en que los ingresos del Estado no provienen de una política o una visión equitativa, que es que las personas que tienen más paguen más, ¿verdad? Entendemos que el IVA es un impuesto regresivo que afecta más que todas las personas más vulnerables económicamente. Entonces, que el hecho de que de forma histórica los ingresos del gobierno se apalanquen de este dinero de la población, pues nos da una gran pauta de dónde venimos y por qué estamos en la situación grave que estamos ahorita. Lo grafiqué de forma histórica para que viéramos que desde 1994, siendo el más representativo en cuanto a ingresos del gobierno central. Y bueno, aquí solo logramos ver un poquito de aplanado con algunas de las iniciativas que se dieron en los gobiernos del FMLN, pero que no es ningún trastoque estructural a la forma en que se reciben ingresos por parte del gobierno central. Luego, por parte de los gastos, también hice el mismo ejercicio, pero en este caso solo puedes encontrar desde el 2002 hasta el 2021. Pero en lo que quiero que nos enfoquemos aquí es, bueno, ya sabemos de dónde vienen los ingresos del Estado y lo inequitativo y desigual que es la estructura impositiva, ¿verdad?, del Estado. Ahora, ¿en qué está gastando? Bueno, más del 50% de los presupuestos desde el 2002 están enfocados en salud, educación y deuda pública. Y pueden ver que la deuda pública es incluso más significativa que la proporción en educación y salud. También es importante mencionar que estos grandes montos destinados a educación y salud también ha pesado mucho los salarios y los escalafones. Entonces, ¿qué es una discusión que normalmente políticamente es complicada? Pero es importante que nos demos cuenta que los escalafones presionan constantemente los presupuestos de salud y educación y también limitan la inversión en otra clase de elementos que también son importantes en estos dos ramos tan relevantes como lo son educación y salud. Y aquí se los traigo de forma histórica los que encontré más relevantes para que viéramos que en realidad no hay un cambio sustancial en cuanto a la representación que tiene tanto el ramo de salud y educación, que son los dos primeros en los presupuestos del gobierno, y la deuda pública, como es el pago de deuda pública, como es una proporción sustancial de los gastos del Estado. En estos 2 meses, en esos 2 años, perdón, que vemos una proporción mayor es porque existió un pago de eurobonos y esto quiero que recuerden la proporción y la presión que hace en los gastos del Estado anualmente, porque cuando nos enfoquemos en lo que viene, los siguientes años, esto va a ser bien importante. Luego, con respecto a la deuda, de forma estructural, los ingresos propios del Estado han sido insuficientes para los gastos que se tienen de parte del Estado. Es decir, los gobiernos tienen y han tenido que recurrir a deuda constantemente, todos los años, para poder cubrir el funcionamiento normal del Estado a través del presupuesto. Entonces, aquí está el promedio de 2002 a 2021, como aproximadamente el 15% de los ingresos han sido mediante deuda, o sea, hemos tenido que pedir prestado. De cada $100 que se han gastado, al menos 15 tienen que ser fiados.
Y aquí está pues a nivel de años, porque vemos que algunos años es más significativa o hay más requerimientos y necesidades de financiamiento, solo que en el 2011 y en el 2019 habían, como les mencionaba, pagos de deuda de eurobonos, es decir, los eurobonos son esta deuda que anualmente se pagan únicamente los intereses y al final del periodo se paga el capital. Entonces dan una gran presión en esos años en que se paga el capital, como podemos ver en el 2011 y en el 2019. En el 2021 no hay pagos de deuda de ese tipo. Este requerimientos de deuda del presupuesto 2021 son únicamente para subsanar el gasto normal de presupuesto. Luego les traigo, porque es como de básico, ¿verdad? Este ratio deuda-PIB, que a mí me parece que ya es insuficiente para el análisis que se tiene de deuda. Además que, lastimosamente, el gobierno y sobre todo el Ministerio de Hacienda ha encontrado maneras de manipular este ratio deuda-PIB de tal manera que este análisis rápido que hacemos normalmente los economistas de, bueno, ya va a llegar al 100% de deuda-PIB, que en realidad no decía mucho, no era muy enriquecedor al momento de explicarle a la población cuáles son los problemas de la deuda, pero que nos daban algún elemento para alertar a la población. Está siendo, desde mi perspectiva, manipulado, ¿verdad? Aquí está, les traigo los saldos de deuda, de ratio deuda-PIB. Aquí podemos ver cómo el saldo de deuda y el ratio ha sido presionado sustancialmente por la deuda de pensiones y por el fideicomiso, que es la parte verde que ven ahí. Y como en diciembre el 2020 y el 2021, los aumentos de deuda que no tienen que ver con pensiones han sido sustantivos. Y bueno, aquí les pongo que el cálculo 2020, yo aquí hice el cálculo 2021 con base al PIB 2020, porque como les mencionaba, el PIB del Ministerio de Hacienda supone un crecimiento del 7.9, que a mí me parece bastante cuestionable. Pero aquí no es mayor cosa, solo les quería mostrar la presión que da el FOP y las pensiones a la deuda PIB, y cómo ha aumentado sustancialmente la deuda que no tiene que ver con pensiones en el marco del 2019 al 2021. Y bueno, en cuanto a la política fiscal del gobierno, la pandemia por COVID impactó de forma sustancial la situación del gobierno. El endeudamiento en el marco de la pandemia, porque ustedes lo recuerdan y lo oyeron bastantes veces, superó los 3.000 millones, ¿verdad? Aunque una gran parte fue reorientada al presupuesto 2021, pero en ese momento los requerimientos que el Ejecutivo hizo de deuda para subsanar tanto los efectos en salud y económicos fueron superiores a los 3.000 millones. Ahora, pero el uso del endeudamiento y las prioridades presupuestarias han estado marcadas por un manejo demagógico, arbitrario e ilegal del gasto público. Entonces, bueno, aquí les menciono los 2.000 y la deuda de corto plazo, que más adelante vamos a ver cómo las relaciones con la deuda de corto plazo con el sector privado nos dan luces de que es falsa esta aparente o esta narrativa de que el gobierno de Nayib Bukele se lleva mal con los empresarios. Lo vamos a analizar más adelante. Esta deuda de los 1.000 millones está referida en 600 millones al fideicomiso, que me parece que también es importante que nosotros analicemos la forma en que este gobierno está utilizando esta herramienta llamada fideicomiso a través de Bandesal, que es básicamente que Bandesal tenga estas grandes cantidades de dinero y las comience a colocar de formas poco controladas y bastante arbitrarias a la población. Entonces, el elemento de demagogia y autoritarismo se podía observar claramente en el manejo de la política fiscal y del gasto público que se dio en la pandemia. Porque
era claro y visible lo mucho que le estorbaba al gobierno el cumplir con las leyes, con la transparencia, con los mecanismos de compra y con cualquier tipo de legalidad con respecto al manejo de los fondos públicos. Entonces, desde mi perspectiva, una de las grandes presiones que tiene este gobierno para pasar a arremeter de forma más agresiva contra la democracia y las instituciones legales y tener el control total del órgano judicial, es también la presión que se tiene por las grandes faltas que se cometieron en el marco de la pandemia en lo relativo a cómo compraron y cómo manejaron el dinero fuera de las regulaciones que existen en el país. Esta es una pregunta que se hacían bastante muchas personas, así que les traigo los datos. ¿Cuáles fueron las disponibilidades de fondos que se tuvieron en el marco de la pandemia? Aquí les hice un cuadro de los montos que se obtuvieron, lo que se suponía que se esperaba sin la pandemia, ¿verdad? Y la diferencia. Entonces podemos ver que la diferencia negativa, es decir, en donde el Estado recibió menos de lo que esperaba, es en caso de ingresos corrientes y contribuciones por los impuestos. Entonces, la economía tuvo un golpe fuerte, ellos recibieron menos ingresos por parte de impuestos y eso se puede ver a través de esta diferencia, ¿verdad? Sin embargo, existieron muchos mecanismos para compensar esa diferencia. Y sobre todo, el Ejecutivo utilizó el endeudamiento de corto plazo, como ustedes pueden ver aquí los LETES y los CETES, que al final son endeudamiento a un año, y los préstamos desembolsados en el marco de la pandemia, que superaron los 1.752 millones. Entonces, ¿cuánto dinero, cuánta disponibilidad de fondos e ingresos tuvo el gobierno en el 2020? Bueno, de acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda, superaron los 8.000 millones. Sí hubo un impacto por la pandemia, pero si hacemos un análisis entre lo que recibieron y lo que esperaban sin la pandemia, al final obtuvieron más de 1.800 millones de lo que esperaban, con referencia a lo que esperaban sin pandemia. O sea, tuvieron 1.800 millones para enfrentar la pandemia. ¿Qué se hizo el dinero? Es una pregunta que aún no se puede responder en su totalidad, porque incluso haciendo uso de los documentos oficiales del Ministerio de Hacienda, es bien poco transparente el saber exactamente a dónde se movió el dinero. Entonces yo aquí solo les traigo un cuadrito. Esto es información pública, pero que me parece herramientas que son necesarias de manejar al momento de debatir el manejo del gasto, ¿verdad? Que se ha hecho en el marco de la pandemia. Y como podemos ver, las transferencias corrientes que están aquí fueron las que más crecieron. La asignación votada, es decir, lo que se esperaba recibir sin pandemia, gastar sin pandemia, era 1.538 millones y se terminaron devengando 2.919 millones. ¿Qué son esas transferencias corrientes? Sobre todo FOPROMID, este Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres. ¿Por qué ocuparon el FOPROMID para hacer ese gasto? Bueno, porque bajo el análisis que ellos tienen y sus asesores legales tienen, el FOPROMID era un mecanismo para habilitar las compras de forma más ágil o por encima de lo que legalmente se requería. Y también porque mucho del dinero que se movió a través de FOPROMID no cumplió con lo que la Constitución estipula que debe cumplir, que es que debe de pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, si uno revisa este documento oficial del gobierno, más de 1.000 millones de dólares no pasaron por la Asamblea Legislativa. No tuvieron aprobación por la Asamblea Legislativa y eso es en contra de lo que estipula la Constitución y de todos los marcos legales que regulan el manejo de fondos.
Entonces, de nuevo, esta información que es pública y que está ahí también es una pauta para lo que les mencionaba y la opinión que yo tengo con respecto a por qué tomarse de forma tan burda el órgano ejecutivo, porque de tomárselo podían tomárselo, digamos, con el poder que ya se tenía, que se había dado electoralmente y a través de la Asamblea Legislativa, pero la forma burda, ilegal e inconstitucional de tomarse el órgano ejecutivo era presionada también por estos grandes agujeros de qué se hizo con el dinero en el marco de la pandemia. Ahora, los elementos políticos de la situación fiscal. A mí me gustaría decir que antes que todo la deuda es un problema político más que financiero. Porque si lo vemos únicamente de forma financiera, si lo vemos únicamente con números o con ratios, pues ya vieron que fácilmente manipulable es esta información, ¿verdad? Pero cuando nos preguntamos exactamente quiénes son los que se están beneficiando, qué personas son las que han ayudado o a quiénes les funciona que el Estado se esté endeudando de forma tan grande y arbitraria, entonces ahí logramos encontrar muchas luces de las relaciones políticas que existen entre lo privado y lo público. Bueno, primero, ¿quiénes nos están prestando? Primero, que en el marco de la pandemia y con estos grandes endeudamientos que se ha tenido, el sistema financiero nacional, que sobre todo está dominado por la banca transnacional, han sido uno de los mayores proveedores de deuda. Claro, ellos proveen deuda a través de los ahorros que toman de la población, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el sistema financiero sea uno de los mayores prestamistas en el marco de la pandemia y del Estado, lo que hace no es solo proveerle una relación política entre los dueños del sistema financiero y el Estado, el Ejecutivo, sino también transferir la crisis fiscal al sistema financiero. Y cuando hablo de transferir la crisis fiscal al sistema financiero, no estoy hablando de que están en peligro las utilidades de los dueños del sistema financiero, sino que estén en peligro los ahorros, las pensiones y todo lo que la población tiene dentro del sistema financiero como intereses también. ¿Qué otros nos están prestando dinero? Bueno, las financieras internacionales, ya sabemos que muchos de estos préstamos que se están dando están condicionados a ajustes fiscales o otra clase de ordenamientos fiscales en los que nosotros como El Salvador les cedemos autoridad a estas instituciones fiscales sobre la política fiscal y económica que tenemos adentro del país. Y luego hay financieras regionales que también nos están prestando, por ejemplo, el papel que ha tenido el BESIE, el Banco Centroamericano, en el endeudamiento que se tiene ahorita es importante. Y también es relevante que nosotros analicemos quiénes están como representantes del BESIE, quiénes toman las decisiones adentro del BESIE. Son personas elegidas dentro de la región por políticos. Entonces, al final, aunque todo esto parece muy técnico, las relaciones políticas regionales e internacionales que se están afianzando a través de la deuda son bien relevantes. Ahora, ¿quiénes se están beneficiando del endeudamiento público? Todos estos que nos están prestando se están beneficiando de forma abrumadora del endeudamiento público. Y una de las en donde podemos observar de forma más clara es en las grandes y altas tasas de interés que está pagando el Ejecutivo o que está pagando el Ejecutivo con el dinero que nosotros pagamos con impuestos
a la deuda de corto plazo. Y aquí les traía solo algunas cifras, no me voy a detener mucho, pero esto es solo para el 2021. Este es el seguimiento que yo he dado a la bolsa de valores de dinero que nos ha prestado la banca para LETES y CETES, que son deuda de corto plazo. Entonces, el Ejecutivo ha emitido a mayo 1.293 millones en deuda de corto plazo. Esto es totalmente ajeno de lo que ustedes escuchan normalmente de endeudamiento con otras instituciones. Esto es endeudamiento a un año con la banca nacional. Con la banca y con otros inversionistas, pero sobre todo con la banca. ¿A qué tasas de interés están colocando? Bueno, ahí pueden ver que andan entre 6 y 7, pero el promedio ponderado es de 7.11%. Ayer pasaba por un anuncio del Banco de América Central y le están otorgando créditos a las personas, por 7.25. Es decir, hay mucho del endeudamiento que le están dando al Estado, que lo están pagando mucho más caro el Estado que lo pagaría una persona. Y ya vamos a ver por qué pueden hacer eso, por qué pueden negociar una tasa de interés tan alta. Este 7.11% de promedio para las emisiones que hay a la fecha quieren decir que la banca va a obtener cerca de 91.8 millones en intereses por haberle prestado este dinero con solo las emisiones que van a la fecha. Esto es pura ganancia. ¿Por qué me interesa que también analicemos esto de la tasa de interés? Porque aparte de que la tasa de interés tradicionalmente desde visiones ortodoxas se analiza como una expresión de riesgo, ¿verdad? Mientras más riesgo haya y más interés, o el precio del dinero. A mí me parece que también lo que nos está diciendo la tasa de interés que está pagando el Ejecutivo, que le está pagando a la banca, es también una expresión de poder. Aquí les traigo dos emisiones, dos endeudamientos que tuvo. Por ejemplo, el 21 de enero del 2020, el Estado estaba pagando 4% por 48 millones. Ahora en mayo de 2021, ahora por cierto, emitió 32 millones a 7.18%. Esta diferencia en la tasa de interés es de nuevo ganancia para la banca. Y la banca, a diferencia de años anteriores o de gobiernos anteriores, que era bastante restrictiva en cuanto a la cantidad que le podía prestar al gobierno, eran cautelosos con respecto a prestar más allá de un límite porque las finanzas públicas se veían trastocadas, etcétera. En estos momentos está entregando dinero sin mayor reflexión de la situación de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque al final lo están compensando con grandes tasas de interés y no tienen mayor interés en cuanto a la problemática social o financiera que conlleve endeudarse de estas maneras. Este cuadro no voy a reflexionar mucho en pero aparte de todo el endeudamiento que ya venimos hablando, estos 1.530 millones son el endeudamiento que ha pasado entre el 1 de mayo y hoy, 27 de mayo. Estos son los que están aprobados, los que están ahorita en discusión, pero que probablemente la otra semana van a salir, son 561 millones. Y el martes se aprobaron otros 1.290 millones en fideicomisos, que aunque por distintas formas pueden no presionar este ratio deuda-PIB, al final siempre va a presionar a la deuda nacional, ya sea mediante Bandesal o a través de endeudamiento que va a tomar el Ministerio de Hacienda. Al final son 3.381 millones
los que se han endeudado, los que se han endeudado el Estado en su visión agregada desde el 1 de mayo al 27 de mayo. Entonces, también es importante que al analizar el aspecto político de la deuda, veamos en quién se está utilizando este dinero. Primero, que se está utilizando de forma clientelista. Ya vimos en el marco de las elecciones cómo el gasto del Estado, sobre todo en algunos programas, estaba directamente enfocado en darle empujones electorales a nuevas ideas. Eso no hay mayor duda, están ahí las pruebas. Pero también las negociaciones que se están haciendo con las compras que hace el Estado con empresarios nacionales y con grupos internacionales son importantes de analizar, y porque los respaldos también políticos que va a tener este gobierno van a venir también por el lado de estos grupos internacionales, estas empresas, porque algunas ni siquiera eran empresas, sino que eran empresas de fachada, por ejemplo, en México, Brasil, que fueron las que se beneficiaron de este gasto masivo que se dio en pandemia, sobre todo en lo relacionado a la bolsa solidaria. Ahora, las consecuencias sociales del endeudamiento y de la deuda. ¿Cuál es el tope de la deuda? A mí me parece, como ya les mencionaba, que el ratio deuda-PIB es insuficiente para analizar el tope de la deuda. Yo creo que ya lo sobrepasamos. O sea, ya estamos en niveles críticos en cuanto al problema al que nos está enfrentando la deuda pública. ¿Por qué? Porque ya solo vamos a tener dos grandes opciones, que es ajustes fiscales, que van a venir acompañados de acuerdos con el Fondo Monetario o con cualquier otra institución internacional que nos preste el dinero para pagar todo lo que debemos o para ordenar de alguna manera la fiscalidad. O si no se logran acuerdos políticos, sí existe la posibilidad en que la desdolarización sea la única salida. Ahora, una desdolarización empujada por un desorden fiscal no es lo mismo que buscar herramientas de política monetaria para que el país tenga soberanía. No podemos analizar de la misma forma una desdolarización ordenada que sea fruto de una reflexión ideológica y de búsqueda de soberanía del país, a una desdolarización empujada por un manejo arbitrario de las finanzas públicas y que se encuentra en una coyuntura en la cual el gobierno es poco transparente, poco técnico, poco eficiente, y que las relaciones internacionales y comerciales no son tan claras. Es decir, esa inestabilidad en las relaciones comerciales y políticas con países extranjeros también viene a trastocar y a darle otra visión a este problema de si podríamos, digamos, en algún momento que ya no encontremos quien nos preste dinero, sacar una moneda propia. Pero también es un debate que tenemos que comenzar a hacer, porque puede que en algún momento sea la única salida fiscal que encuentre el gobierno. Y bueno, otra de las consecuencias sociales de este endeudamiento es que la solución va a querer ser por el lado de planes económicos que, como ya mencionaba Julia Evelyn, están más que todo sustentados en privatizaciones. Entonces, ya lo hemos visto. De hecho, hoy en la tarde, hoy en la mañana llegó la ministra de Economía a la Asamblea Legislativa a exponer mucho del plan económico. Todo tiene que ver con ya sea zonas económicas especiales, a socios públicos privados, o flexibilizar más las leyes que ya existen de zonas francas, etcétera.
Esto sería contraproducente a la situación fiscal que vivimos porque muchas de este plan económico requiere también de concesiones en cuanto a los ingresos, ¿verdad? Estas leyes le van a quitar pago de impuestos a estas empresas. Pero al final la lógica de esto es que se logre tener inversión privada, ¿verdad? Y que esa inversión privada de alguna manera ayude a el Estado a sobrevivir este gran problema fiscal. Sin embargo, el plan económico que se tiene y el problema fiscal vuelve inviable cualquiera de las dos cosas. Se están discutiendo de forma ajena y desde mi perspectiva, las personas que están al frente tanto del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, no tienen la capacidad o no se nota que tengan la capacidad técnica para entender la integralidad de estos dos problemas, no solamente desde el lado progresista o de izquierda, o sea, ni siquiera desde las visiones de derecha, se ve que se tenga una claridad de la envergadura del problema que tienen al frente. Hay una frase que a mí me parece sumamente importante y que para mí sigue siendo iluminadora hasta la fecha, y es cuando Marx menciona la eficacia expropiadora de la deuda. Entonces, no lo voy a leer porque es largo, pero y se lo voy a dejar, por supuesto, pero ¿qué es lo que Marx resalta en este análisis que él hace del sistema tributario moderno, de la deuda pública y del sistema fiscal? Menciona que al final estos problemas de los que yo he mencionado, que también él menciona, que es, por ejemplo, un endeudamiento constante, que el Estado se endeuda para pagar otra deuda. También menciona que el sistema fiscal moderno gira todo él en torno a impuestos sobre artículos de primera necesidad, que es lo que ahora entenderíamos como el IVA, ¿verdad? Y habla de los efectos aniquiladores que tiene este sistema por sobre la situación de las personas, de las personas asalariadas, y que esta es una expropiación violenta que supone el campesino, el artesano y a los sectores de la pequeña clase media. ¿Por qué es importante analizar esta luz que da Marx en El Capital? Porque tenemos que entender que todos estos problemas fiscales no son un defecto del sistema capitalista, sino simplemente una forma de ser del sistema capitalista. Así tiene que funcionar, si no, no logra todo lo que no logra funcionar de la manera en que funciona. Hay algo bien importante aquí, es que Marx expresa que en el problema, en cuanto a analizar el problema fiscal, ni siquiera entre economistas burgueses habría discrepancia, o sea, en entender que al final el sistema tributario y la deuda van a estar sumamente interrelacionados, ¿verdad? Y que la deuda va a tener efectos expropiadores y aniquiladores por sobre la población. Entonces, es claro que no todas las personas aportamos igual al Estado, por tanto el pago de deuda no nos afecta por igual, y también también se debe analizar de forma política el hecho de que el endeudamiento que se está dando ahorita no se va a pagar y no va a afectar de la misma manera a toda la población. Y que los beneficios que tiene el sistema financiero, tanto en términos monetarios, financieros como políticos, de ser prestamistas son sumamente grandes. La capacidad que tiene el sistema financiero y los dueños de los bancos para negociar con el ejecutivo, siendo ellos los que le pueden prestar o no prestar para problemas de corto plazo o de largo plazo, los hacen sumamente poderosos en relación con el Estado. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, a mí me parece que claramente nos enfrentamos
a una crisis en las finanzas públicas que, como les mencionaba, no es un defecto, sino una característica del sistema capitalista. Una crisis económica como la que ya mencionó Julia Evelyn en amplitud, pobreza, desempleo, bajos ingresos, y una reestructuración de los grupos de poder económico que no involucra bajo ninguna circunstancia mayor empoderamiento para la población. Una crisis de la democracia, sobre todo en las libertades y garantías institucionales, y una crisis en el tejido social porque los enemigos del régimen ahorita somos pocos, pero van a ir aumentando a medida las crisis económicas, fiscales y de democracia comiencen a agudizarse. Y me parece que todo esto está envuelto en una gran crisis ideológica. Y aquí vienen más que todo mis reflexiones con respecto a qué podemos hacer como profesionales o de la ciudadanía en cuanto a este montón de variables y de hechos que estamos presenciando. Me parece que las tradicionales discusiones dicotómicas ya no pueden explicar ni someramente la realidad, ni proveerle a la población con herramientas para entender o enfrentar todas las crisis que se nos presentan. Entonces, estas dicotomías entre el Estado y lo privado, por ejemplo, en las discusiones normales, cuando hablamos, por ejemplo, de pensiones, claramente el problema de pensiones ya no pasa únicamente por quién va a ser el que va a administrar las pensiones, si van a ser los privados o el Estado. Aunque podemos tener perspectivas y sabemos los matices que existen entre que los privados sean los dueños del sistema de pensiones o lo administren y el Estado, hay otros matices relevantes en cuanto al régimen al que nos estamos presentando que ya no nos permiten únicamente hacer estos análisis duales, ¿verdad? Entre gasto y austeridad. Claramente las discusiones hace 10 o 15 años acerca de la fiscalidad giraban en torno a si había que ser austero o había que gastar más. Pero en la situación en la que estamos ahorita, esta discusión ya no permite avanzar en cuanto a la resolución del problema fiscal. Liberalismo versus socialismo es una de las cosas que a mí me parece que más están encasillando o obstaculizando las discusiones que se tienen, sobre todo de la izquierda. No es que yo no piense que existen o que hay diferencias en esto, pero que creo que deberíamos de trascender, que necesitamos trascender de estas dicotomías para poderle dar soluciones a la población. Esta falsa idea de que hay partidos y ciudadanía que vino a instalar la idea de que la antipolítica era algo que nos iba a empoderar como población y que al final hemos visto lo desastroso y los desastres que ha hecho con los pocos avances democráticos que existían. Estos absurdos como la discusión entre si es Estados Unidos o China, cuando al final cualquiera de estas dos potencias están mostrando que claramente claramente son imperialistas y buscan intereses de dominación, ya sea a través de lo comercial, lo territorial o lo político. Los debates elitistas también de ortodoxia versus heterodoxia, objetividad versus los planteamientos políticos. Me parece que todas estas dicotomías están obstaculizando que las personas que estamos interesadas en crear soluciones o de resistir a las crisis que están pasando, necesitamos superarlas. También a mí me parece que hay muchas reflexiones que se tienen que hacer, tanto izquierdas como derechas. ¿Por qué? Porque lo que está pasando está trastocando sustancialmente los discursos tradicionales que se tienen desde las izquierdas y las derechas. Por ejemplo, los peligros de estados muy poderosos que normalmente alertaban las derechas, pues también tienen que ser reflexionados desde la izquierda a la luz de lo que estamos viviendo, ¿verdad?
el país. También la fragilidad de la democracia y la institucionalidad que constantemente mencionaba la izquierda es algo que es importante analizar en el marco de este desorden que tenemos ideológico, ¿verdad? Esta crisis también entre discursos de derecha y de izquierdas. Otra de las cosas que a mí me gustaría que comenzáramos a analizar es la trampa de hablar por el pueblo, ¿verdad? Y que queda claro que la acumulación de riqueza siempre va de la mano del Estado y que ahorita estamos viendo de forma burda como el Estado y los empresarios están de la mano por sobre cualquier otra aparente contraposición ideológica. Y bueno, para finalizar, algunas reflexiones que yo traía, que a mí me parece que las soluciones tradicionales al problema fiscal ya no son efectivas. Y no voy a hablar únicamente de las soluciones tradicionales que damos desde la visión progresista o de izquierda, sino en general. Por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario, que sabemos desde la izquierda los problemas graves que traería, los ajustes, y lo grave que sería y repercutiría en la vida de las personas. Estos acuerdos con el Fondo Monetario requieren de un gobierno que cumpla leyes, que no es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, ni siquiera ninguna de estas soluciones en sí nos van a sacar del problema que tenemos ahora, tanto fiscal como económico como social. Por ejemplo, una de las soluciones que yo escucho al menos constantemente por el lado de la izquierda es dejar de pagar la deuda. Dejar de pagar la deuda involucra efectos sumamente negativos a la población si lo hacemos de forma arbitraria o en consecuencia a un desordenamiento de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque al final la deuda que se tiene el Estado es el 25% del fideicomiso, es decir, le debe a la propia población. Entonces no es tan fácil como decir, bueno, dejemos de pagar deuda, ¿verdad? Es un análisis más profundo y más reflexivo el que se tiene que tener. La desdolarización, como ya les mencionaba, si no viene de un análisis o de una motivación de soberanía, sino de una consecuencia de, bueno, ya no me queda de otra más que desdolarizar, va a tener efectos sustanciales en el sistema financiero, sobre todo en los ahorros de la población y en la capacidad adquisitiva de la población. Y las medidas fiscales progresivas, si no tienen un control ciudadano del gasto, al final lo único que vendrían a hacer es proveer de más poder a un Estado que ya vemos, a un régimen que vemos que tiene vicios autoritarios, es autoritario. Entonces, para mí las soluciones deben ser integrales, es decir, la democracia, la participación de la población en la toma de decisiones, la transparencia y la búsqueda de justicia económica y fiscal. Todo esto debe de ir de la mano porque no podemos únicamente plantear el problema fiscal o el problema económico si no entendemos que si la democracia está trastocada, si el poder está concentrado, si el régimen al que nos estamos presentando controla absolutamente todo, el judicial y el legislativo, ninguna de las soluciones que se van a dar van a ser viables, ¿verdad? Mucho menos soluciones que trasciendan los vicios del modelo económico o el sueño de trascender a un sistema económico diferente al que tenemos. Bueno, y aquí traerles a ustedes, porque sé que la mayoría son estudiantes o profesionales, que debemos de reflexionar el papel que tenemos como profesionales en la coyuntura y cómo vamos a utilizar el privilegio que tenemos de saber cosas muy específicas y que la mayoría de la población no conoce. También el que nos despojemos de dogmas, porque la crisis a la que nos enfrentamos, la situación es muy particular. Y
los dogmas no nos están sirviendo para explicar ni para llegar a la población y explicarle el problema de las crisis que están pasando, ¿verdad? Entonces a mí algo que me marcó mucho en la carrera fue, bueno, la visión de Aquiles en cuanto a ser un economista marxista y cómo él estaba en cualquier momento dispuesto a abandonarla si podía encontrar una teoría que explicara de mejor manera el capitalismo. A la fecha, para mí, yo sigo encontrando luces en la economía marxista, incluso para entender cosas como la tasa de interés, el endeudamiento público, cosas muy actuales, pero me parece que siempre tenemos que estar viendo a las crisis y a los problemas y a las ideas fuera de cualquier dogma, con la posibilidad de que en cualquier momento que nos dejen de dar luces podemos desecharlas. Y luego la necesidad de organizarse, ¿verdad? Que es algo que ustedes están haciendo y que yo animo a que se consolide, pero que, como ya les mencionaba, ninguna de las crisis y de los problemas actuales van a pasar por una solución que no sea integral y que no requiera de una organización masiva de la población. Y bueno, hasta ahí. Gracias. Buenas noches. En este momento abrimos espacio para las preguntas que se han realizado a través del chat durante el conversatorio. Y comenzaremos con la pregunta de Carlos Serrano, que indica: en la actualidad, el sector privado y Bukele no han tenido una buena relación. Sin embargo, ¿considera usted que se terminen uniendo al totalitarismo de Nayib cuando vean que les conviene? Para mí es la pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, es de su tema. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Carlos Francisco. Yo creo que no hay una disputa real entre el sector privado, entre los sectores del capital nacional o transnacional con la presidencia de Nayib Bukele. Yo creo que eso solamente es una disputa de algunos sectores del capital nacional, algunos sectores, especialmente los que están representados en el Partido Arena y partidariamente e ideológicamente en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSAD, ¿verdad? Que temporalmente están siendo o se ven desplazados en sus intereses económicos y en su narrativa, en su discurso, por los planteamientos, lo que están, digamos, en la figura de Nayib Bukele, pero recordemos que detrás de Nayib Bukele hay otros sectores del capital nacional e internacional que están expresándose, que están emergiendo y que lo que andan buscando, tanto unos como otros, es simplemente hacer negocios. Creo que esta aparente conflicto entre esta fracción de, digamos, del capital salvadoreño que no quiere compartir con las otras fracciones del capital que se expresan en Nuevas Ideas Gana, se va a llegar un momento en que se va a estabilizar, se van a equilibrar, ¿verdad?, las posturas. Y tan pronto como, pero no lo digo, no, lo estoy diciendo de veras por experiencias internacionales, por el caso de Nicaragua, por la Alemania de Hitler, para irse, y si lo quieren ver históricamente, cuando vean que los asocios público-privados, que las zonas económicas especiales, que los contratos con el gobierno, que la flexibilización laboral y todo lo que van a hacer les puede dejar negocios, les puede dejar ganancias, pues poco a poco van a ir cediendo y van a encontrar ese puente de entendimiento y ya verán ustedes cómo dentro de 3, a lo mucho 3 años, los veremos juntos haciendo negocios. Ya comenzaron
¿cómo se llama?, los acercamientos, ¿verdad?, entre de algunos empresarios con el gobierno se dio durante la emergencia de la pandemia. Se dio en las reuniones que se sostuvo en Casa Presidencial con algunos empresarios, pero grandes empresarios del país. Ya también don Roberto Crist ya declaró su amor pues también por el gobierno y ha dicho que va a colaborar en todo lo que sea necesario y posible para que las cosas salgan bien, ¿verdad? Ya viene Roberto Crist, creo que detrás de él va a venir también don Francisco Callejas, creo que ya se van a ir quitando la espinita que le ganó al hijo, ¿verdad? Al Junior. Y creo que más atrás viene también Luis Poma, el Grupo Roble, el Grupo Agrisal, cuando vean que no pueden quedarse fuera de los jugosos negocios que van a ver sobre todo en estos megaproyectos de Sur City y todo el desarrollo de la zona costera marina. Yo creo que eso ha sido como un malentendido, ¿verdad? Así como eso, una situación de tensión, pero que tan pronto las cosas se vean más claras, el proyecto económico hiperneoliberal de este gobierno comience a tomar más forma, más claridad y hayan recursos realmente para la inversión, entonces van a terminar, pues, como siempre, hermanándose. Eso pasó también en Nicaragua, con Ortega, con esa dinastía Ortega Murillo. Los empresarios eran muy defensores de la democracia, eran muy, no sé, en contra de la dictadura, del totalitarismo, pero tan pronto empezaron a ver que podían hacer negocios con este gobierno de Ortega Murillo, pues se les quitó como esas exigencias democráticas y terminaron plegándose. Y si no recuerden, para los que les gusta la historia, es un tema que yo ahorita le estoy revisando con mis estudiantes de historia económica en la UCA, cómo las empresas, no solo las empresas alemanas, las industrias alemanas, como la Bayer, como Hugo Boss y otras, colaboraron con el régimen de Adolfo Hitler, sino que también muchas empresas, muchas industrias como la Ford Motor y como Coca-Cola de los Estados Unidos también colaboraron y apoyaron al régimen. Siempre y cuando que haya negocios, yo creo que la democracia, la institucionalidad y todo lo demás pasa a un segundo plano. Solamente. Bueno, ahora avanzando a la segunda pregunta de parte de Jorge Regazzoli y es hacia usted, Julia Evelyn Martínez. ¿Qué tanto afecta a los productores locales la importación de alimentos que fueron distribuidos por el gobierno mediante el programa de emergencia sanitaria? Lo afecta, en esta pandemia ha afectado tanto como ha afectado las importaciones de alimentos en los años anteriores, de 1989 hasta la fecha. Las importaciones de alimentos nunca se han detenido, sino que ha habido importaciones masivas, exageradas, de granos básicos, de maíz, de frijol, que han llevado a los pequeños microproductores. Perdón, había perdido la... Sí, entonces no ha habido nada nuevo. Por eso les digo que no es que este proyecto económico que está en marcha no es nada diferente. Es el mismo proyecto económico neoliberal, pero recargado, llamémosle así, como recargado, ¿verdad?, que se está poniendo en marcha. Es el mismo que ya se puso en los 20 años de los gobiernos de Arena, en los 10 años del gobierno del FMLN, y lo único que está haciendo es hacer lo mismo en términos del proyecto económico
concretamente con el tema de la importación de alimentos que daña a los productores y productoras salvadoreñas del sector agropecuario, pequeños productores, no estoy hablando de los grandes, sino de los pequeños, de esas familias que se encuentran ubicadas sobre todo en los municipios del corredor seco, donde fundamentalmente los medios de vida dependen de la agricultura y de la pequeña ganadería, ¿verdad? A esos son los que perjudican, pero no nos engañemos con esto. Esto ya lo mismo hizo los gobiernos del FMLN y lo mismo hicieron los gobiernos de Arena, porque esto está por encima de ellos, por encima de partidos políticos y de ideología. Esto se llama un proyecto económico neoliberal, que es lo que se está poniendo en marcha. Solamente que en esta oportunidad, a diferencia de los 30 años anteriores, de los 20 años anteriores o 25 años anteriores, ahora se tiene el poder total, el poder absoluto para poder hacer estas reformas neoliberales en toda su extensión, sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de crítica, y se puede reformar leyes y permitir todo eso de la noche a la mañana sin ningún tipo de discusión. O sea, pero es lo mismo. Bueno, pero en síntesis los afecta mucho, muchísimo. Y no solo en términos de que pierden, digamos, se disminuyen los precios de sus productos y por tanto pierden, no pueden comercializar sus productos en el mercado, sino que también esto se traduce en que para estos pequeños productores de alimentos, ellos empiezan a sufrir inseguridad alimentaria o crisis alimentaria. Aprovechando la secuencia de la temática, surgen otras dos preguntas. Y la primera es de Tania Molina. En contraposición al modelo que impulsa el gobierno, ¿se identifica alguna propuesta de modelo económico alternativo? ¿Quiénes lo impulsarían y cuáles serían sus características y posibilidades? Sí, digamos, frente a esa, le decía que en el contexto actual, la sociedad salvadoreña como sociedad estamos como en una disyuntiva, ¿verdad? O seguimos con el neoliberalismo, en su versión recargada, el hiperneoliberalismo, y nos vamos a la extinción, es decir, profundizamos la crisis de sostenibilidad de la vida y seguimos insistiendo en una economía de muerte, porque eso es lo que estamos hablando, y muerte de personas, muerte de ecosistemas, muerte de flora, muerte de fauna, muerte de seres vivos, o bien optamos de decir, no, en lugar de irnos al precipicio y caernos en el precipicio, vamos caminando mejor para el otro lado, donde está la supervivencia. Yo creo que sí es necesario, pero no es porque nos gustaría otra economía, o porque nos cae mal el neoliberalismo, el capitalismo. No, lo que se trata es simplemente de una cuestión de necesidad, de urgencia, de sobrevivencia, otro modelo de economía, otro proyecto económico. Y yo creo que debería de estar orientada, una economía debería estar orientada a la vida y que, entre otras cosas, debería de basarse en la producción, ¿verdad? En la producción agropecuaria, manufacturera, de servicios, de la agroindustria, etcétera, de las unidades económicas que conforman lo que se llama la economía popular. Esta economía popular está formada por microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, cooperativas, empresas o redes de productores, redes de producción y comercialización, es decir, crear una matriz productiva, una serie de encadenamientos productivos, pero que integren a los productores y productoras con el comercio, pequeño comercio, con el mediano comercio, ¿verdad? Para integrar eso que se llama la economía popular. Algunas le dicen la micro y pequeña empresa, es más que la micro y la pequeña empresa, es la economía popular, el sector de la economía popular, de la economía, lo que habrá que fortalecer. Y aquí es donde vienen los grandes peligros, porque
ahora, por ejemplo, estaba viendo que la señora vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con un montón de empresas transnacionales, entre esas la Nestlé y otras, ¿verdad? Para pedirles que inviertan en Centroamérica para ayudarnos a solucionar los problemas y que no haya inmigración, supuestamente. Y estas empresas transnacionales ya se les está haciendo, como dicen, agua a la boca, porque entonces ya saben que las oportunidades, la inversión, la infraestructura y todo lo que Estados Unidos va a invertir en la reactivación de la economía del Triángulo Norte, especialmente, va a ir para estas grandes empresas y para sus socios transnacionales. Por ejemplo, la empresa Nescafé dice, no, si nosotros le queremos comprar 50 millones de café salvadoreño, a los pequeños productores, a los productores. Pues sí, pero entonces al final, ¿quién se va a quedar con el excedente económico? ¿Quién se queda con la ganancia de la producción? Pues se quedan las empresas transnacionales. Es lo que pasa como con los pequeños agricultores, los que se dedican a producir hortalizas, frutas, verduras, las cooperativas de pescadores o de ganaderos que terminan, no venden directamente porque como no está integrado este sector popular, y entonces terminan vendiéndole a Super Selectos o a Walmart o a las otras procesadoras de carne, de leche, etcétera, y terminan la ganancia, el excedente en las grandes empresas. Yo creo que eso es lo que hay que romper. O sea, tenemos que pensar en el sector popular de la economía, en el desarrollo del mercado interno, en la soberanía alimentaria. Tenemos que pensar en otras formas de hacer la economía, en otra forma de promover la economía que no esté basada en digamos, en que los más grandes se queden con la gran tajada de la ganancia, mientras los pequeños, los medianos, simplemente se quedan viendo. Entonces, sí se necesita otra economía, yo le llamo una economía para la vida, una economía popular, una economía para la solidaridad. Estamos bastante lejos de lograrla porque las personas todavía no logran ver la necesidad de cambiar la economía. Se quejan de la economía, sienten que la economía no funciona bien, pero creen que sus problemas económicos se van a solucionar haciendo más de lo mismo, y eso no va a suceder. Para que cambie realmente tenemos que tener otro proyecto económico. Ojalá, no sé, tal vez podamos en un evento posterior o en alguna otra en futuro oportunidad pudiéramos desarrollar las características de este nuevo modelo económico, pero lo que sí es que no es neoliberalismo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Antes de las otras preguntas, aprovecharé a leer el comentario realizado por Franklin Mejía, a manera de reflexión, en el cual felicita a todos los participantes de esta actividad, ya que en tiempos de fragilidad de la democracia en que se vive actualmente, prácticamente esto es un acto de rebeldía. Sí. Ahora, las otras dos preguntas, ya para ir dándole cierre a esta reunión. La primera es de José Sanabria. Dice, buenas noches. ¿Es una opción real para este gobierno volver al bimonetarismo, regresar al colón? Y si fuera así, ¿cómo nos afecta a la población en general? Esta pregunta va dirigida para Tatiana Marroquín. Hola. Sí, no solo es una opción real, es una salida que es, si no se dan bien los acuerdos políticos, por ejemplo, con el Fondo Monetario, no va a haber otra salida más que esa. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no va a tener quien le preste. Se va a necesitar dinero de algún lugar. O va a tener alguien que le preste, pero ese que le preste le va a pedir más dinero, más intereses de los que le pide ahorita, y va a acelerar aún más el problema de deuda. Entonces, lo que yo veo es que sí existen posibilidades, y de hecho el que sea una salida de urgencia o arbitraria y desordenada del gobierno, que ya vimos que
normalmente esas son las salidas que ocupa, es muy viable. ¿Qué repercusiones tendría para la población? Para mí el problema es que se haga de forma desordenada. Entonces, si se hace de forma desordenada y no reflexionándolo desde aspectos ideológicos y técnicos, por ejemplo, lo primero que trastocaría sería el sistema financiero. Entonces, el sistema financiero está sumamente debilitado en términos de liquidez, porque el gobierno ha utilizado los ahorros de la población y la liquidez para que se los presten. O sea, de hecho ha manipulado los colchones que normalmente hay de liquidez, que se regula, que tengan los bancos, se los ha flexibilizado para que estos colchones bajen, y lo que ha liberado lo ha ocupado como endeudamiento público. Entonces, al final, el sistema financiero está sumamente debilitado y puede estar muy vulnerable a crisis de liquidez. ¿A qué me refiero con esto? A que la gente quiera ir a sacar su dinero y no exista el dinero suficiente para enfrentar las salidas de liquidez. Entonces, es lo que la gente normalmente conoce como corralito. El Estado tiene que salir y el sistema financiero tiene que salir de inmediato a controlar las salidas de dinero. Entonces, sobre todo las salidas de dinero de dólares. Luego, si sale otra moneda, esa moneda se va a tener que enfrentar al problema de que El Salvador no produce absolutamente nada. Entonces, o nada sustantivo, nada que podamos vender en el exterior a cambio de divisas. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, la capacidad adquisitiva que tendría esa nueva moneda sería muy baja, y eso impactaría directamente a la población. Entonces, ¿cuál es el problema para mí de esto? Porque de hecho yo de forma ideológica no es que esté en contra de que haya una moneda o soberanía en la política monetaria, sino que al final este cambio venga dominado por un desorden, por ilegalidades, por arbitrariedades y por un gobierno que claramente no está en función de ayudar a las mayorías, sino simplemente acumular más poder, ya sea económico o político. Yo quiero agregar algo. Sí, hay una tercera opción. China. China puede comprarle la deuda, puede comprar la deuda que tiene el gobierno, la deuda pública. Puede sanearle, puede comprársela, y luego El Salvador se queda pagándole, así como en abonos, en sustos a China. Claro, eso, estamos hablando de posibilidades. Estamos hablando de posibilidades. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cada vez se hace más improbable. Cada vez se hace más improbable. La desdolarización, dudo que la hagan. Y entonces no perdamos de vista, yo no estoy diciendo que eso puede ocurrir, pero no perdamos de vista esta variable de China y la posibilidad que tiene de comprar la deuda o de hacerse con la deuda pública de El Salvador, que para China 20,000 millones de dólares, pues no es nada. Para nosotros sí es mucho, y el PIB de El Salvador, ¿verdad? Para China, ¿qué es? Entonces, siempre hay yo creo que no hay que verlo, así como usted lo decía, Tati, no hay que verlo dicotómicamente, o el fondo, o el ajuste, o la desdolarización. Hay una tercera, China, y todavía podríamos encontrar otra. Hay que pensar en eso. Perdón. No, sí, totalmente de acuerdo. China puede ser una gran solución para aminorar el problema del saldo de deuda, en donde yo podría, es en el corto plazo, en la liquidez de corto plazo. Eso es lo que a mí me parece que no sé si China podría soltar tanto dinero en corto plazo. No, eso no. Pero ahí ahí hay discusiones políticas fuertes en cuanto a qué tanto China podría venir y estar dispuesto a dar a cambio de soberanía también, ¿verdad?
Si solo el Golfo es lo que quieren, es lo único. Bueno, y con la última pregunta de parte de Javier Villatoro. ¿Qué implicaría adquirir una deuda bajo acuerdos con organismos como el Fondo Monetario Internacional y no cumplir estos acuerdos por parte del gobierno? Esto con una respuesta breve, por favor. Si no cumple, le cierran inmediatamente toda la liquidez que proviene del Banco Monetario, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BCE. Entonces, si incumple un acuerdo del Fondo Monetario que esté bien armado en términos legales, ¿verdad? Lo que va a hacer es cortarle todos los chorros de liquidez y ponerlo de nuevo en problemas de liquidez al gobierno. Entonces, claro, el acuerdo del Fondo Monetario lo salva de los problemas de liquidez, pero lo hace totalmente vulnerable a cualquier movimiento que quiera hacer el Fondo Monetario, Estados Unidos, el Banco Mundial y todas las instituciones que lo rodean. Bueno, y con esto damos cierre al espacio de preguntas y por tanto también le damos cierre a este evento. Antes de esto, agradecemos a los invitados, también a los participantes por su asistencia a este espacio y esperamos que sea el primero de múltiples oportunidades que podamos tener en un futuro para conversar, dialogar.